a ver hoy? Vamos a ver las variaciones en la herencia mendeliana, o sea, que tiene que ver con los alelos múltiples, alelos letales y la interacción génica. Eh, ¿Por qué variaciones mendelianas? Bueno, ahí yo les puse simbólicamente una mariposita, porque nosotros lo que vimos el otro día, o lo que había hecho un poco Mendel con sus experimentos, es como que era fácil, digamos, entre comillas. No vamos a menospreciar el trabajo que hizo Mendel, que tuvo 10 años, pobre, para sacar dos leyes, ¿sí? Pero los fenotipos, lo que nosotros vemos o lo que se expresa de la expresión, como el resultado de la expresión de un gen, lo que vemos no es tan uniforme, no es que vemos, sí, por ahí vemos una flor púrpura y una flor blanca, pero muchas veces vemos flores que tienen manchas púrpuras, blancas con manchas púrpuras, vemos flores púrpuras con manchas blancas, o una gran variedad de fenotipos, ¿sí? Como el ejemplito este, o sea, la guardita de las mariposas no es porque se me ocurrió poner mariposa, es para que vean en un simple dibujo toda la variabilidad que puede haber en el fenotipo, ¿sí? Y que está determinada por unos pocos genes eh, o la interacción de muchos genes. Bueno, eso lo vamos a ir viendo un poco. Entonces, del lunes lo que vimos es una primera ley de Mendel. ¿Qué decía la ley? Es que los dos miembros o los alelos de un par génico se distribuyen separadamente o se segregan entre los gametos. Esta era la ley de segregación igualitaria, ¿sí? Que siempre, a no ser que haya algún problema en la meiosis, en la disyunción de la meiosis, que es en la separación de los cromosomas homólogos, si eso no ocurría, bueno, pueden que los gametos nos lleven la mitad de la información y uno de los gametos, pero esa célula probablemente después no sea viable, ¿sí? En muy pocos casos es que esa célula complete su ciclo, ¿sí? Entonces, eso es lo que determinó Mendel, una de sus primeras leyes. Y la segunda ley que vamos a tener también en cuenta es que los alelos situados en cromosomas diferentes se segregan de forma independiente durante la formación de gametos, ¿sí? Y después también habíamos visto la herencia ligada al sexo. Pero bueno, eso era como muy básico. Y ya habíamos visto que Mendel solo había trabajado con 7 características. ¿Qué pasa si hubiese elegido otras características? ¿Hubiese llegado a las mismas conclusiones? Bueno, eso no se sabe. No se sabe si Mendel son las 7 que publicó y evaluó 20 o evaluó esas 7 solamente. Por ahí ya lo vamos a ver un poco, lo voy a volver a traer a Mendel con la elección de estos caracteres, porque la particularidad que tienen estos caracteres que eligió Mendel es que están codificados por un solo gen, y eso no es lo más común, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ir viendo. Y otra cosa importante, que no siempre lo que está en la secuencia del ADN es lo que se manifiesta, ¿sí? Entonces no es siempre el genotipo al fenotipo. Hay muchos genes que funcionan en contexto de un ambiente y de la interacción con otros. Entonces necesitan de la expresión de otros genes o necesitan de ciertas condiciones ambientales. Bueno, ahí hay, por ejemplo, 3 ejemplos. Que las cepas de Drosophila, la mosquita de la fruta, lleva una mutación que son viables y fértiles a 25 grados, pero mueren a 29. Bueno, eso es una condición ambiental que está haciendo que el fenotipo sea vivo o muerto, ¿sí? Tanto así como la muerte. O los niños que yo les había mostrado, que la fenilcetonuria, no me sale la palabra nunca, fenilcetonuria, por hablar tan rápido, era una enfermedad autosómica recesiva, ¿sí? Esos niños no se mueren, deben llevar una dieta estricta sin reducido contenido de fenilalanina. O la expresión de la ley de la calvicie es diferente en hombres y mujeres y va a depender de los cambios hormonales en hombres y mujeres. Entonces, no es todo así como lo vimos con Mendel. Entonces, a veces se dice como que Mendel tuvo un poco de suerte porque justo estudió 7 caracteres que o no estaban influenciados por el ambiente o no dependían de la interacción
o de la acción de otro gen. Muchos, o sea, nosotros lo que vimos y lo vamos hoy a ver es que él había evaluado flor púrpura y flor blanca. Y tuvo tanta suerte que no le apareció ninguna flor lila. Bueno, sí, parece que tuvo suerte, porque no es lo más normal, ¿sí? Lo más normal es que la pigmentación de una flor o de la piel o de las alitas de la mariposa esté influenciada por varios genes que aportan y que va a haber una interacción. Y eso es lo que hoy vamos a ver en esta clase, ¿sí? La interacción de varios genes, de cómo hay genes que se expresan a la vez, ¿sí? Porque se puede expresar una mariposa como la del extremo acá, que tiene más mancha marrón que la de al lado, ¿sí? Sin embargo, es la misma especie, tienen la misma información genética y cómo tienen distintos fenotipos. Bueno, eso es un poquito lo que hoy vamos a ver. La primera definición que vamos a ver es la de pleitropía. Un gen es pleitrópico cuando tiene múltiples efectos sobre el fenotipo, ¿sí? Acá el ejemplo más sencillo es el de la gallina. Las gallinas marrones ponen huevos, no me sale ahora, los huevos, bueno, huevos marrones, pero no me sale ahora. Cuando pido Castaño. castaño, no me sale la palabra castaño. Y la gallina blanca pone huevos blancos. Bueno, eso es porque un gen codifica para varios fenotipos, que no son tan fáciles de explicar o no siempre tienen relación. No es tan fácil decir, bueno, están totalmente relacionados porque están en la misma ruta metabólica. A veces no tienen nada que ver, ¿sí? El pelaje de la gallina no tiene nada que ver con el color de la cáscara del huevo. Pero bueno, de alguna manera, ¿sí? Esos genes interactúan y codifican, interactúan en distintas rutas metabólicas y codifican para distintos fenotipos. Eso es la pleitropía. Otro ejemplo es el gen W en los gatos, y acá siempre me meto en la misma discordia, porque yo digo, el color blanco son gatos sordos, y siempre sale alguien en la clase y me dice, yo tengo un gato que no es sordo y es blanco. No sé, díganmelo ustedes, si es así, pero tiene que ver con eso. O sea, hay un gen que dice que los gatos blancos tienen sordera. ¿Alguno tiene un gato blanco? ¿Nadie tiene un gato blanco? No, yo tengo perro. Bueno, tenés un collie, un chihuahua, un gran danés, No, puro perro, pura calle. Eh, claro. bueno, no, porque también hay un gen, Mirlo, dominante en coli, que produce estas manchas grises y además es hipoacusia. Tampoco escucha. O en los ojos, que es la microfalia, también es un doble recesivo y está relacionado con las manchas grises. Por eso, son genes que codifican o codifican para diferentes fenotipos y es el mismo gen, ¿sí? No está tan fácil explicado, pero ocurre eso. Entonces, muchas de las variantes que vemos tienen esta característica. ¿Cómo se hereda eso? Igual que en Mendel, o sea, se van a segregar, a la segregación igualitaria, va a ir un alelo a cada gameta y la segregación independiente también se va a cumplir. Lo que voy a quedar, a ver que quede claro, y por ahí lo voy a repetir muchas veces, porque después son preguntas de parcial o son preguntas de final. Eh, ¿Acá se están cumpliendo las leyes de Mendel? Sí, se cumplen. La primera y la segunda, la de segregación igualitaria y la de segregación independiente, se están cumpliendo. ¿Qué pasa? Los fenotipos no van a cumplir con las proporciones mendelianas. Eso es lo que vamos a ver en general en esta clase. Que no se van a respetar esos fenotipos, ni de 3,1 ni 9,3,3,1 cuando hablamos de dos genes. Eso es para que lo anoten bien anotado. Entonces, ¿son variaciones mendelianas? Sí, porque varían los fenotipos producidos, pero nada más. Pero después las leyes de Mendel se siguen cumpliendo. Hay una prueba de complementación, ¿sí? ¿Qué es una prueba de complementación? Bueno, se empezó a ver esto. ¿Qué pasa?
son dos genes para que codifican en una misma ruta metabólica, son dos genes que están en distintas rutas metabólicas. Entonces se empezó a ver de contar con mutantes, ¿sí? Entonces, si son dos genes que están involucrados en la pigmentación de una flor, bueno, ¿qué pasa si los mutos se complementan? ¿Tienen que estar en las dos versiones o con la expresión de uno ya alcanza para la pigmentación? Bueno, entonces este experimento se hizo con la campanilla, ¿sí? Que tiene, como la ven ahí, tiene una flor azul, y se sabía que la campanilla, el color de la campanilla estaba codificado por dos genes, el gen W1 y el gen W2. Acá aparece una nomenclatura nueva, y para que lo tengan en cuenta para la parte de ejercicios, con un más arriba como superíndice. Eso quiere decir que es el gen wild type, o digamos, el gen no mutado, ¿sí? Entonces, tanto el gen 1 como el gen 2 codifican para dos enzimas, las vamos a llamar enzima 1 y enzima 2, que son capaces de transformar la enzima 1 en el precursor del colorante, de la molécula colorante, la convierte en el precursor 2, y la enzima 2 la convierte al precursor 2 en una antocianina de color azul. Una antocianina es un pigmento generalmente que lo encontramos, por ejemplo, en las uvas del vino, ¿sí? Las antocianinas son los principales componentes de la piel de la uva. Por ese color azul fuerte generalmente está dado por... Es un compuesto químico, no viene acá a la clase la estructura química. Pero sí es esencial la acción de estas dos enzimas, que están codificadas por genes diferentes. ¿Qué pasa si hay una mutación en uno de los genes? Supongamos que hay una mutación en el gen W1, ¿sí? Que se corresponde con este asterisco que les puse, se acumula el precursor 1 porque esta enzima no se va a producir, ¿sí? O se produce una enzima que no es funcional y no transforma el precursor 1 en el precursor 2, y mucho menos en la antocianina. Y tampoco puede actuar la enzima 2. ¿Y qué pasa? La flor, el color de la flor de la campanilla se vuelve blanca, ¿sí? Lo mismo ocurriría si hay una mutación en el G2. Pongámosle que en el G2 está la mutación, G1 funcionó correctamente, el precursor 1 no se acumula, pero sí se va a acumular el precursor 2. Y si no está la enzima 2, también se va a acumular el precursor 2 y no se va a formar la antocianina. Y el color de la flor va a ser blanca. Entonces, ¿qué se estudió? Bueno, se sabía que había dos enzimas que estaban codificadas por dos genes diferentes que actuaban en una misma ruta metabólica. Esto es una misma ruta metabólica. Entonces se estudió qué pasaba si teníamos mutantes del gen 1, mutantes del gen 2, y qué iba a pasar cuando se combinaran, si se combinaban con otra planta mutante. Y acá va este gráfico, para que lo entendamos. Esto es lo que está en el Griffith, lo puse, porque le cambia un poquito la nomenclatura y para que ya lo vayan entendiendo. Por ejemplo, tenemos, ¿ustedes ven el cursor? Sí, se ve. Sí, Sí, se ve, profe. listo. Bueno, entonces tenemos la silvestre, ¿sí? La wild type. No hay nada mutado. Tenemos tanto el gen W1 como el gen W2 con el más y no hay mutantes. Se generan los mutantes. Entonces tenemos un mutante que tiene mutado el gen W1. El gen W2 lo tiene bien, pero como yo les expliqué acá, si cualquiera de los genes que esté mutado me va a producir flor blanca. Entonces tenemos una flor blanca. Se generó otro mutante en otra mutación del gen W1, ¿sí? Y nada en el gen W2. Y tiene otro mutante donde el gen 1 no está, el gen W1 no está mutado y el gen W2 sí está mutado. Entonces se probaron los cruzamientos. Cuando hago el cruzamiento de las dos plantas con flores blancas que tienen mutado el gen W1, la descendencia fue blanca, ¿sí? Esto ahora viéndolo así, como que parece lógico, porque el único que no tenía mutado era el gen 2, pero si el gen 1 no funciona, el gen 2, por más que lo tenga,
no va a formar el pigmento de la antocianina. Entonces se está trabando la síntesis en este punto, en la del paso del precursor 1 al precursor 2. Y hay un bloqueo. En cambio, en este mutante donde está mutado, uno de los parentales tiene mutado el gen W1 y el otro de los parentales tiene mutado el gen de W2, cuando se hizo el cruzamiento aparece la campanilla de color azul. Entonces aquí es donde se explica la complementación, ¿sí? Acá es donde se complementa la expresión del gen por el otro individuo que no lo tiene mutado. Entonces, la enzima 1 se va a expresar porque esta planta tiene el cromosoma del W1 de este parental y tiene el gen con el cromosoma W2 de este parental. Y así, por más que tengan su par mutante, ¿sí?, se expresa igualmente las enzimas para la síntesis de la antocianina. ¿Se entiende? Así fue como se demostró que cuando están en rutas diferentes, cuando hay dos genes que codifican para un pigmento o una característica y están en la misma ruta metabólica, ¿sí?, pero sean dos genes diferentes, se podían complementar la expresión de esos genes. Y acá, para que lo tengan nada más en cuenta, es que la nomenclatura cambia un montón y es un lío para ustedes porque lo pone varias veces. Cuando habla acá de los mutantes, los explica, los pone como subíndice que el W1 está mutado y el W2, que no tiene subíndice, no está mutado. También lo escribe como que el W1 sin subíndice y sin símbolo más también es mutado. Y acá, donde tiene el gen W2 con el más, significa que no está mutado, que es igual al vueltar. Esto anótenlo, porque por ahí van a encontrar ejercicios en la práctica con esta nomenclatura y no van a saber de dónde viene. ¿Sí? Porque ya no estamos hablando, como hablamos en la clase pasada, que el W mutado, el W1 sin el simbolito más, o con estas letras, el signito de pesos, o el epsilon, no, epsilon no es, no me acuerdo cómo se llama esa letra. Eso nosotros lo poníamos como un A recesivo, ¿sí? Pero no sería un A recesivo, porque son mutados, se les indujo la mutación para hacer esta prueba de complementación. Entonces son cosas distintas, por eso llevan nomenclatura distinta. ¿Quedó claro esto? Sí. Profe, ¿podría repetir qué significan la W1 y con el más arriba y eso que está al costado? Acá, esto, el gen W1 más significa que es el wild type, que no está mutado. Si no tiene el más, como lo anoté acá, es que está mutado. Que tiene una mutación que hace que no se exprese la enzima y no se sintetice la antocianina. Pero cuando tiene el más es que no está mutado. O tiene un puntito, eso es otra cosa que lo vi en el libro, o le marcan como que tiene un punto. Si tiene un punto también indica que tiene una mutación. Por ahí son varias formas que las van a encontrar y van a tener que por ahí ir prestando atención en eso. Pero si tiene el más, significa que es wild type. Entonces, si está mutado, eso quiere decir que no, ¿cómo es esto? Que se va a poder ver o no. Si está mutado el gen, no se sintetiza la enzima o la enzima no es funcional y no se manifiesta el color azul. Es una flor blanca. Estas mutaciones se hicieron para demostrar esto, para ver si había una complementación.
porque son pequeñas mutaciones que hacen que la enzima sea inactiva. No es el alelo. Cuando nosotros veíamos alelo dominante y alelo recesivo, A grande, A chica, los dos eran funcional, ¿sí? En este caso, el mutado no es funcional. Entonces, por eso es distinto el experimento. Cuando hablábamos de A grande o A chica, en la flor de púrpura y blanca, bueno, A grande iba para la expresión del color, de la formación del pigmento de púrpura, y A chica por el blanco, o no se sintetizaba la enzima, pero no es lo mismo que esto. En esto son dos enzimas que se necesitan, y son dos genes que se necesitan para la expresión del color, que no era lo mismo que en el caso de los dementes. Bueno, sigo. Bueno, entonces, esto que puede pasar, que hay dos enzimas que codifican para una misma ruta metabólica y que una depende de la acción de la otra para que se manifieste un color. Bueno, puede pasar que haya interacciones entre los alelos de un gen, ¿sí? En este A grande o A chica, ¿sí? Puede que se expresen o que interaccionen, que uno afecte la expresión del otro. Entonces, se cumplen las proporciones genotípicas, pero no las proporciones fenotípicas. Y eso se llama dominancia incompleta. Es como que ninguno de los dos domina sobre el otro. O sea, volvemos a la suerte que tuvo Mendel, digamos, que encontrar que siempre había uno que dominaba sobre el otro, ¿sí? Porque eso no es tan común. Bueno, la Don Diego de noche, que es esta florcita que se abre y se cierra en la noche, fue demostrado que estaban las flores rojas, que eran homocigotas, que eran dominantes, cuando se cruzaban con una flor de color blanco, que no era el homocigota recesivo, como lo había demostrado Mendel, el resultado daba un heterocigota que mostraba un color intermedio. Entonces, ninguno de los dos dominaba sobre el otro, ni el rojo dominaba sobre el blanco, ni el blanco dominaba sobre el rojo. Y entonces aparecen fenotipos con características intermedias, ¿sí? Ni tampoco es un rosa que sea el 50% de cada uno. A veces va a depender de la expresión de ese gen o de cuántas copias de ese gen se sinteticen, y se va a determinar la intensidad de cada uno de los genes. A veces pasa eso, que muchos se acuerdan que cuando hablamos de los genes eucariotas yo les dije que tenía una sola zona de regulación, que era el promotor y el factor de transcripción. Bueno, todas esas zonas son las que regulan cuántas veces se va a transcribir y expresar un gen. Cuanto a veces tienen un factor de transcripción alto, mayor el color rojo tiene un factor de transcripción más alto que el color blanco, y se va a sintetizar más pigmento rojo que pigmento blanco. Entonces hay como una escala, ¿sí? Entonces, en este caso, si ponemos una escala del 1 al 10, bueno, estamos en 0 si, no sé, si el genotipo del color rojo domina sobre el blanco, ¿sí? Estamos en este punto. Acá es como que no hay dominancia, que los dos se expresan de igual forma. Y a medida que nos vamos corriendo de 5 a 10 en esta escala fenotípica, bueno, podemos decir que va dominando el genotipo del color blanco sobre el genotipo del color rojo, ¿sí? Son dominancias de forma incompleta. Por eso se dice incompleta. Tampoco nos pensemos que es el 50%, ¿sí? Además, puede depender también por ahí de las características ambientales. No sé, generalmente los colores, ¿sí? de los frutos o de las flores no son
perjudicados por condiciones ambientales. ¿Sí? Porque bueno, ya lo vamos a ver, pero yo se los voy a ir nombrando para que ya vayan escuchando la palabra. Los genes, estos que están dominados por un gen o dos genes, como es el caso de la flor, o por muy poquito, por uno o dos genes, se llaman genes cualitativos, ¿sí? No dependen ni del ambiente ni de muchos genes, dependen de uno o dos genes y de cómo esto, si hay dominancia o no entre ellos. Y generalmente el color es una característica de este tipo. Después lo vamos a ver más adelante, que están los genes cuantitativos, y eso ya ahí es más complicado, no es tan fácil de ver la herencia. Se cumplen las leyes de Mendel en los caracteres cuantitativos, pero no es tan fácil de ver. Por eso también, otra vez venimos a colación, a la suerte que tuvo Mendel y que no eligió caracteres que los pudiera cuantificar. ¿Se acuerdan que cuando yo les conté que de las 7 características él había elegido la altura de la planta, alta o baja? No dijo plantas de 2 metros, plantas de 1,50. ¿Sí? No determinó la altura de la planta. ¿Por qué? Porque la altura de la planta es un carácter cuantitativo. El número, decir yo un número de la altura de la planta es un carácter cuantitativo. Y eso depende de muchos genes. No hay un gen que me determina la altura de la planta. ¿Y de qué me va a depender también la altura de la planta? De cuánto la riego, de cuánto la fertilizo, de la exposición al sol, si es directa o no, por esto que tienen las plantas de orientarse a la luz, ¿sí? Entonces, tuvo suerte, o se puede decir que solo dijo, bueno, plantas altas, plantas bajas, pero si hubiese medido bien la altura, no sé si hubiese llegado a las conclusiones que llegó, ¿sí? Porque no se pueden llegar, porque no hay 4 fenotipos, porque en la altura o en un carácter cuantitativo ya vamos a ver que no hay 2, 4 o 5 fenotipos. Me da una curva continua de distintos fenotipos, pero no lo vamos a ir mezclando hasta ahora. Pero sí vean que no todo es como lo que vimos en Mendel. Semilla amarilla, semilla verde, semilla redonda, semilla rugosa. No, color púrpura, color blanco. Hay rosas y hay intermedios que también hacen a las diferencias en los fenotipos. Otro ejemplo de la dominancia incompleta es en Coleus, ¿sí? Está en una Coleus verde y por una Coleus púrpura, ahí estamos hablando del mismo gen, fíjense que en el anterior, ¿sí? Por ahí hay un gen R para el rojo y un gen B para el blanco, y los dos son dominantes, homocigotas dominantes. Y la expresión del híbrido era el alelo dominante y el alelo dominante del blanco. En este caso es el mismo gen, donde el homocigota dominante es de color verde y el homocigota recesivo es color púrpura. Bueno, aparece el cruzamiento de estos, que es el mismo gen, aparece en color pardo. Ningún alelo está dominando sobre el otro. Y así también se explica una dominancia incompleta. Puede haber una codominancia también, ¿sí? Una codominancia, la dominancia incompleta, con la diferencia de la codominancia, es que la dominancia incompleta teníamos esta reglita del fenotipo que se podía expresar más o menos. En la codominancia, los dos se expresan de igual manera. Es como el 50%, digamos, de la dominancia incompleta, ¿sí? En el caso de las gallinas, de los gallos, perdón, ¿sí? Está el homocigota dominante, que me da un plumaje negro, el homocigota dominante para el blanco, que me da un color blanco, y el color gris es donde los dos alelos se manifiestan simultáneamente y en la misma proporción. Otro ejemplo es en el pelaje del ganado. Ahí fíjense, para que lo tengan también de vuelta en cuenta, que me cambia la nomenclatura, ¿sí? Ahora él le está poniendo, esto porque son todas imágenes que yo las voy sacando de los libros, entonces están escritas así y lo traigo igual acá, ¿sí? Pero es como si fuese
También lo que pasa que, por ejemplo, para decir que el C es el gen C, es difícil descifrar entre el C mayúscula y el C minúscula. ¿Sí? Entonces ahí, en vez de diferenciarse, lo ponen como CN, es el color, el pelaje marrón, el CB es del blanco y el CN y CB es el ruano, que es la mezcla de los dos, ¿sí? Con estas manchas. Eso es la codominancia. Además de haber codominancia, de haber dominancia incompleta, de que puede haber mutaciones en las enzimas que actúan en una misma ruta metabólica, hay alelos múltiples. Los alelos múltiples es cuando hay dos o más alelos alternativos posibles para especificar un rasgo. Y acá se nos fue imaginar Mendel hacer un cuadro de Punnett con todas las variantes de un gen, es bastante como difícil de pensar. Pero creo que no hay ejercicios, no quiero poner las manos en el fuego, pero creo que no hay ejercicios de esto. Y bueno, si no, las chicas lo van a llevar a cabo. Pero en realidad es para explicarles o para decirles que esa variedad que vemos nosotros en los fenotipos, y principalmente en el trébol, ¿sí? Está determinado porque hay muchos alelos para el rasgo, ¿sí? Para un gen. Entonces, un mismo gen puede tener distintas mutaciones y producir distintos alelos que son funcionales. ¿Y en qué le va a cambiar? En el patrón de esta zona clara, ¿sí? Entonces, tenemos el alelo principal o el alelo wild type, digamos, sin manchas blancas y empieza con I, con H, VH, con distintas combinaciones. Y así tienen distintas letras y distintas combinaciones posibles de los alelos múltiples. Y esto también tenganlo en cuenta la nomenclatura, ¿sí? Con un superíndice, varios superíndices que estén como ordenados. Yo acá lo saqué, pero en Río Negro lo doy. Cuando hablamos de autoincompatibilidad, los genes de autoincompatibilidad están numerados. Entonces, son S1, S2, S3. Entonces, un alelo domina sobre otro, pero nosotros los vamos a ver separado acá, en otra clase aparte. Entonces están numerados. Bueno, los genes los alelos del gen para el trébol están con letras, ¿sí? Entonces, distintas combinaciones de letras dan distintos fenotipos. Entonces, acá no hay otra interacción, pero sí depende del genotipo que tenga, va a expresar un fenotipo o el otro. Otro ejemplo de alelos múltiples y codominancia son los de los grupos sanguíneos, ¿sí? Bueno, saben, no sé si saben, pero si no es un momento para saberlo, que el tipo sanguíneo depende de las proteínas que se expresan en los glóbulos rojos. Entonces, estas proteínas son los antígenos, ¿sí? Y que va a depender de que cada uno tenga un genotipo de tipo A, ¿sí? A grande, B grande, AB, el recesivo es el 0, y los grupos AB también combinan con el 0. El 0 es que no manifiesta ninguna proteína en la pared de los glóbulos rojos. Y después están los codominantes, que hay codominancia también, a su vez, que son alelos múltiples para los antígenos que van en la pared de los glóbulos rojos, y a su vez hay codominancia, se pueden expresar los dos a la vez, y son los tipos de sangre AB. Y acá vienen varias preguntas. A veces se puede saber, por ejemplo, la paternidad, se puede dudar o no de, se lo sabiendo el grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que un grupo, bueno, el grupo A es porque produce los antígenos B, ¿sí? Y además produce los anticuerpos, perdón, el grupo A produce los antígenos A, el grupo B los antígenos B.
el AB el antígeno y los grupos 0 no producen antígenos. Entonces, un genotipo para el grupo 0 va a ser II, ¿sí? II era el doble recesivo. Va a traer la info del papá y la info de la mamá. Un grupo, a ver, una pregunta. Una mamá con grupo A y una mamá... No voy a hacer la pregunta. Voy a explicar y después voy a hacer la pregunta. Porque si no, estoy haciendo trampa. Entonces, para un grupo A, la persona con un grupo A tiene IA, o sea, tiene el alelo para el grupo A, y el otro I también A grande, o I grande y el recesivo. Estos dos tienen como fenotipo grupo A. Lo mismo pasa para el grupo B, y en el cambio, un fenotipo AB tiene cada uno de los alelos AB porque son codominantes. Ahora la pregunta era, una madre con grupo A y un padre con grupo B, ¿puede tener un hijo con grupo 0? María y Erika dicen que sí. ¿Y por qué no hablan ellas? Que me lo tienen que explicar. Lo escribieron en el chat. Ay, pero yo no tengo que salir de la presentación. Que hablen, ¿por qué no quieren hablar? Algunas cosas nunca las sabremos. Puede ser, profe, porque en el genotipo ahí aparece en el A y en el B, si el padre es A, la madre B, el alelo recesivo que aparece I, después pasan a ser los que están en el 0. ¿Sería por codominancia o no? No, es por lo que dijo el compañero, porque tienen los recesivos, porque un grupo A y un grupo B pueden ser heterocigotas, ¿sí? No homocigotas. Pueden ser homocigotas como este caso, o heterocigotas en este caso, que tiene el alelo A y además el recesivo. Entonces, como dijo recién el compañero, que no veo tampoco quién es, puede tener un grupo 0. Ahora, otro caso. Una mamá con grupo AB y un papá con grupo 0, ¿puede tener un hijo 0? No, va a ser o A o B. O A o B. Bueno, muy bien. ¿Sí se entendió? Entonces... Ah, qué boludo. Perdón, Profe, se me escapó. ¿puede repetir el último, por favor? El último es este que está acá abajo, mira. Yo pregunté si una mamá AB con un papá 0 podía tener un hijo 0. Y la respuesta está acá a lo último. No. Sí o sí va a tener un hijo A o un hijo con un grupo B. Eso para que lo vayan practicando, para que pregunten sus hermanos, sus papás, cómo son los grupos y lo pueden ir viendo. Y acá estaba la otra pregunta que yo les había hecho, si un grupo A por un grupo B, por ejemplo, podía dar 0, sí, porque es lo mismo. Es la misma respuesta que acá parecía. Acá está, sí, puede dar 0. Bueno, ¿se entendió? Codominancia y alelos múltiples es el caso de los grupos sanguíneos. Bien, entonces para cerrar la idea, yo que soy 0, mi mamá y mi papá son A o B. Los dos. ¿Son? ¿O te A, estás preguntando? A o B No, serían. pueden ser 0 también. O podés tener tu mamá A y tu papá 0.
Los dos tienen que tener un alelo recesivo y esa combinación sos vos. Claro. Claro. Por eso, ¿cómo son tus papás? ¿No lo sabes? No, Bueno, no importa, pero no, si vos sos 0, ellos no podrían ser, uno no podría ser AB. Ya te estoy poniendo condición. Si alguno es AB, algo no está bien. No, no era la idea, pero no, mi abuela es AB, sí, pero no entonces, importa tu abuela. entonces mi mamá es A o es B. Y sí, si tu abuelo no era AB. Claro. Ahí lo agarré. ¿Lo agarraste? Por eso, si vos sos 0, ninguno de tus papás puede ser AB. Eso es lo que tiene que quedar claro. Bueno, era para ponerle un poco de onda y de pensar un poquito esto, pero básicamente el concepto es ese. Estamos hablando de alelos múltiples, que son para los grupos sanguíneos, y de codominancia, que se pueden expresar los dos a la vez. Y se expresan 100% los dos, ¿sí? Distinto de la dominancia incompleta, que hay cierto porcentaje que se expresa más de uno sobre el otro, y ninguno como domina sobre el otro. Los alelos múltiples también se ven en el pelaje de los conejos, ¿sí? Toda la variabilidad de colores de pelaje de conejos tiene que ver con varios alelos de un mismo gen, ¿sí? Entonces, no es que, no es que tiene todos los alelos, sino para el agutillo salvaje va a ser el par A grande y A chica. Y para el color canela ya está el alelo de ese gen, que es B grande y B chica. Y así va cambiando. O sea, cada gen tiene distintas variables. No es que hay muchos genes, ¿sí? Cambia solamente la nominación. Es decir, bueno, el alelo A, B, C, D, E, así hasta la H, o bueno, en el caso este hasta la D. Pero, o el Himalaya, por ejemplo, que solamente las extremidades. Pero la particularidad que tiene este conejito, ¿sí? El Himalaya, es que esos colores también se expresan en función de la temperatura corporal, ¿sí? Entonces, son las zonas más frías, se expresa el color negro. Entonces, hay otro factor también ahí ambiental. Pero bueno, es otro ejemplo de los alelos múltiples. También hay alelos letales, ¿sí? Que a veces en homocigosis recesiva inducen a la muerte, causan la muerte del individuo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en los ratones con el pelaje del ratón que sea de color amarillo. Se empezó a hacer un estudio que cruzaban ratones marrones con ratones amarillos, y lo que no se encontraban eran se encontraba toda una población de ratones amarillos, machos y hembras, y en su descendencia no aparecía el doble recesivo, ¿sí? Que acá lo nombra, lo muestra con la rayita. Este genotipo nunca aparecía. El amarillo eran los heterocigotas. No, el doble recesivo, perdón, es acá el marrón. El dominante era el letal. Entonces, cuando el marrón, aparecía el marrón que era el doble recesivo. Los heterocigotas eran amarillos y no aparecía el homocigota dominante porque causaba la muerte. Lo mismo pasa que en el gen M, en los gatos, ¿sí? Los genotipos heterocigotas son sin cola, hay gatos sin cola, el recesivo es el normal y el dominante es letal. Eso tiene que ver porque está relacionado ese gen
la forma o la cola, digamos, del animal está directamente relacionada con la columna vertebral. Entonces, ni siquiera se desarrolla el embrión. Si tiene el doble dominante, el homocigota dominante, que es letal, no se desarrolla la columna y por eso no hay gatos doble dominante. El heterocigota es sin cola y el homocigota recesivo es un gato normal. Pero bueno, son casos así extremos. Pero bueno, eso es lo que hace también a la variabilidad fenotípica que observamos en todo. Que hay genes que estando en homocigota dominante producen la muerte. Y aquí aparecimos con las interacciones génicas y vamos a hacer un descanso porque esto es medio pesadito para después. Así que hacemos un descanso de 10 minutos y expresan los genes como en forma independiente, se cumplen las leyes de Mendel, se segregan igualitariamente en la meiosis y se expresan y a veces afectan la expresión de otro gen o como vimos la prueba de complementación, ¿sí? Y ahora vamos a ver que hay interacciones génicas. La expresión de un gen puede tapar a la expresión de otro gen, ¿sí? O puede afectar la expresión de otro gen, y eso es lo que sigue en la segunda parte de la expresión de los genes, algunos que se expresaban más que otros, una dominancia incompleta, pero tampoco llegaban a dominar, una codominancia, ¿sí? Que se expresaban los dos genes en la misma proporción y me daban un fenotipo diferente, los alelos múltiples, muchos alelos para un mismo gen que me codifican para diferentes fenotipos, y alelos letales, que alguna la expresión homocigota dominante de algunos alelos producía la letalidad del individuo, como era la del color amarillo en los ratones y como los gatos sin cola. Creo que ese es un poquito el resumen de lo que vimos hasta ahora. Bueno, ahora lo que vamos a ver es interacciones génicas. Y hay interacciones que modifican las proporciones mendelianas y hay interacciones que no modifican las proporciones mendelianas. ¿Esto qué quiere decir? Las proporciones fenotípicas mendelianas, que eran 9, 3, 3, 1. ¿Sí? Entonces, un fenotipo puede estar determinado por la interacción de dos o más genes. Y generalmente, cuando no hay modificaciones en las proporciones mendelianas, 9, 3, 3, 1, se dice que estos genes actúan en rutas metabólicas distintas. Entonces, por ejemplo, uno de los ejemplos que hay en el libro es la herencia del color de la piel en la víbora del maíz, ¿sí? Tiene un loci o un gen que uno es para el color naranja y otro gen es para el color negro. Nosotros cuando habíamos visto las proporciones mendelianas de un dihíbrido, por ejemplo, siempre hablábamos de genes que no tenían nada que ver. Era, por ejemplo, el color de la semilla con si era lisa o rugosa. ¿Sí? Entonces eran dos genes distintos, estaban en cromosomas diferentes y veíamos la proporción 9-3-3-1. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con esto? Que estos son dos genes que codifican para el color de la piel. ¿Sí? Entonces hay un gen que va a ser O, porque es naranja, que codifica para el color naranja, y un gen B para el color negro, por black. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aparecen 4 fenotipos en una proporción 9-3-3-1, ¿sí? Donde el salvaje o el wild type, el que se ve en mayor medida, que es la proporción 9, va a tener el alelo dominante del gen O y el alelo dominante del gen black, negro. En cambio, las otras proporciones, la de 3-3, va a tener los alelos recesivos del gen O, el doble recesivo, y el alelo dominante del gen black. Y para las que son solamente naranjas, que no expresan el color negro,
va a tener el alelo dominante del gen O y el doble recesivo para el gen BLAC. Y la albina, que no tiene color, es el doble recesivo. Se ven los cuatro fenotipos, pero estamos hablando de solamente el color, o sea, solamente el color, no son dos características diferentes. Son dos genes que están relacionados con la pigmentación de la piel y actúan por rutas metabólicas distintas. Por eso no se modifican las proporciones mendelianas. Eso es lo que tiene que quedar claro. Yo lo estaba explicando, estaba en la próxima presentación. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una víbora pura, digamos, que expresa el color naranja en su piel, tiene la homocigota dominante del gen O y no expresa nada de negro, o sea, tiene el gen B en doble recesivo. Si se hace cruzar con una víbora negra, digamos, donde los genes del gen O, los alelos del gen O son los recesivos y del gen BLAC están en homocigotas dominantes, tenemos una dihíbrido, que es una camuflada, y si esa camuflada la cruzamos con otra camuflada, vamos a tener estas proporciones 9, 3, 3, 1, con los 4 fenotipos que les decía. ¿Sí? Entonces, son dos genes que codifican para un mismo fenotipo, que es el color de piel, no son características distintas, y actúan en rutas metabólicas distintas. Otro mismo ejemplo de este tipo es en la forma de la cresta de la gallina. ¿Sí? Hay un gen P1 que codifica para una forma de roseta, y hay un gen P2 que como forma de guisante, le dice. ¿Sí? Entonces, el cruzamiento me da una gallina con forma de nuez, le dice. Y bueno, ¿qué pasa si se cruzan un gallo y una gallina de tipo nuez? La cresta van a aparecer los 4 fenotipos en una proporción 9, 3, 3, 1. Lo mismo que el tema de la víbora, o sea, son dos genes que codifican para la forma de la cresta y no son genes de distintas cosas. Pueden estar en cromosomas diferentes. Si no estuvieran en cromosomas diferentes, tienen que estar lo suficientemente distantes para que se segreguen independientemente y se cumplan las leyes de Mendel. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya próximamente, cuando no se cumplen las leyes de Mendel. Pero hasta esta altura se cumplen las leyes de Mendel, más allá de si las proporciones fenotípicas son o no como las que estableció Mendel, 9, 3, 3, 1. En este caso se corresponden con 9, 3, 3, 1. Y eso es, lo repito, por ahí estoy media repetitiva, pero es porque están en rutas metabólicas distintas. Pero es importante para que lo entiendan. ¿Qué pasa con las interacciones génicas en rutas que no son metabólicas, en rutas metabólicas que no son distintas? Bueno, hay interacción y modifican estas proporciones mendelianas. Ya no vamos a ver 9, 3, 3, 1. Entonces ahí empieza a haber problemas porque nosotros, a partir del cruzamiento de dos dihíbridos, esto que quede claro, o sea, yo veo una proporción fenotípica 9, 3, 3, 1, siempre y cuando sea el resultado de un cruzamiento dihíbrido, ¿sí? Un doble heterocigota. Si ese cruzamiento no me da la proporción 9, 3, 3, 1, ¿sí? Una de las cosas que puede estar pasando es que hay interacciones génicas que tienen que ver con una misma ruta metabólica. Es decir, la expresión de un gen me está enmascarando la expresión del otro. Y eso se llama epistasia, ¿sí? Cuando la expresión de un gen me enmascara o me modifica la expresión de otro par génico. Así, el alelo que impide la manifestación del carácter se denomina epistático, ¿sí? Es el que ejerce la epistasia en el otro y no lo deja expresarse como corresponde. Y el alelo que es enmascarado o anulado por la acción del otro gen
es llamado hipostático. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las que se conocen las epistasias hasta ahora? Bueno, vamos a ver varias, ¿sí? La epistasia dominante. Fíjense que ya no tenemos 9331, no tenemos 4 fenotipos, tenemos 3 fenotipos. ¿Y cuándo se da la epistasia dominante? Bueno, por ejemplo, acá en el ejemplo del zapallo de color blanco, cuando se expresa el alelo dominante para el gen del color blanco, o sea, o para la enzima esta 1, a ver, vamos a explicar, vamos por el principio. Esto es así, el color del zapallo es blanco, ¿sí? Si actúa una enzima, se forma un compuesto que forma el zapallo verde, y si todo va bien, ¿sí? Hay otra enzima que está codificada por el gen B, que va a sintetizar el compuesto que le da el color amarillo. ¿Qué pasa? En este caso, el doble recesivo es el que permite la expresión de esta enzima 1 y que se sintetice el compuesto I. Si el gen de la enzima 1, que está codificado por el gen A, está en dominante, esta enzima no se expresa y no se sintetiza el color verde. Entonces, todos los genotipos que tengan el alelo dominante del gen A van a ser de color blanco. En cambio, si hay un doble recesivo en el gen A, esta enzima se sintetiza y aparece el color verde, con el alelo, aparece el color verde. En el caso del doble recesivo para el gen B, ¿sí? Que no se expresa esta enzima, la enzima 2, perdón, me confundí. ¿Va de vuelta? El color verde se va a expresar siempre y cuando no esté el doble recesivo, no pase por esta enzima. Y cuando tiene el dominante para el gen B, se produce el color amarillo. ¿Se entendió? ¿O hice mucho lío? ¿Lo explico de vuelta? Sí, profe, por favor. De vuelta. Hice mucho lío. Vamos de vuelta. El alelo dominante del gen A, ¿sí? Me evita la expresión de la enzima 1. Si evito la expresión de la enzima 1, no vamos a tener zapallos verdes, ¿sí? Ni zapallos amarillos, porque se entraba acá la síntesis de compuestos. En cambio, cuando está el doble recesivo y el gen B dominante, ¿sí? Se produce la enzima 2, se produce la enzima 1, pasa a color verde, se produce la enzima 2 y genera zapallos de color amarillo, ¿sí? Entonces es esta expresión, tiene el doble recesivo para el gen A y cuando tenga un alelo dominante del gen B se va a expresar el color amarillo. El color blanco se va a expresar siempre que haya un alelo dominante para la enzima 1, ¿sí? Porque el alelo dominante inhibe la formación de la enzima 1. La enzima 1 solo se forma si está el doble recesivo. Y el color verde va a ser, cuando sea el doble recesivo, pasamos de este paso, se formó la enzima 1, se forma el compuesto verde, y a su vez tiene el doble recesivo para el gen B que me inhibe la síntesis de la enzima 2. Entonces queda en este fenotipo. Si agrupamos de ese cuadro de Punnett que habíamos practicado por el cruzamiento de un dihíbrido, este era un dihíbrido, tiene a los dos genes en heterocigota, me aparecen 3 fenotipos, y ahora estos 3 fenotipos, siempre que tenga un alelo dominante del gen A, me va a corresponder a un fenotipo blanco. Y esta es la primera epistasia dominante 12
3, 1. Quiere decir, epistasia dominante es el alelo dominante de la es el gen epistático, el que está enmascarando la expresión de los otros genes. Fíjense que es el que me está determinando si va a haber color amarillo o color verde. Entonces, en este caso, el gen A es el epistático y el B el hipostático. ¿Ahora se entendió? Me quise apurar y mezclé todo. Bueno, el color de los gatos también está determinado por una epistasia dominante, ¿sí? Los blancos en el gen W, y el black es el negro, y el doble recesivo es pardo, ¿sí? Los gatos pardos son dobles recesivos. La doble dominante, ¿sí? Ahora en este caso va a haber siempre que haya un alelo dominante de cualquiera de los dos genes, va a producir un solo fenotipo. Cuando presten atención, porque ahora vamos a ver epistasia dominante, epistasia doble dominante, epistasia recesiva, epistasia doble recesiva. Una ayuda a memoria es que cuando es epistasia dominante, tengo 3 fenotipos. Cuando es epistasia doble dominante, tengo 2 fenotipos. Eso para que lo tengan en cuenta como una ayuda de memoria. ¿Sí? Entonces, siempre y cuando aparezca un alelo dominante en el genotipo, se va a expresar solamente uno de los fenotipos. En este caso es la forma del fruto de Klebsiella, ¿sí? Que es 15:1 la proporción. ¿Se acuerdan que, a ver, del anterior, de acá? Olvídense de esto del zapallo blanco, pero siempre que haya un dominante, los va a agrupar y ese va a ser el fenotipo que vamos a ver. Entonces, si acá eran 9 y 3, 12 y 3, 15. 15:1 es la epistasia doble dominante. Solamente el doble recesivo va a impedir el paso del fenotipo ovalado a alargado, ¿sí? Cuando estén los dos genes en doble recesivo. En este caso, ¿cuál es el gen? El epistástico es el doble recesivo. Sí. Bueno, la doble dominante, otro ejemplo que hay es las caras de las vacas, ¿sí? Cuando tienen cara blanca, tiene que ver con una epistasia de doble dominante. Y si no, el doble recesivo son caras negras. Si ustedes se lo ponen a pensar, cuando salgan y vean vacas negras, fíjense, o vacas, no me sale ¿qué es Aberdeen Angus? Hereford. Hereford, bueno. Van a ver las caras blancas, ¿sí? Que eso es lo más común, ¿sí? El doble recesivo es el que menos se ve. Ahora vimos epistasia dominante, epistasia doble dominante y ahora epistasia recesiva. La epistasia recesiva es 9, 3, 4. Ahora fíjense que me está agrupando los 4, ¿quiénes van a ser? Van a ser aquellos que tengan uno de los genes, los dobles dominantes, cuando tenga uno de los dos genes en doble recesivo, perdón. ¿Sí? Los 9 van a ser cuando tenga siempre uno de los genes, los dos genes con un dominante. El 3 va a ser con uno de los genes, que es el A, en recesivo. No importa cómo esté el otro, sí, el otro está en dominante y me va a codificar con el color negro. Y los 4 van a ser
cuando tenga uno de los genes en dominante y el otro en recesivo. No, en recesivo. Me voy a confundir todo esto. Siempre y cuando tenga el doble recesivo, perdón, ¿sí? De uno de los genes va a manifestar el fenotipo de blanco, en este caso, albino. Entonces, el color negro está determinado por el gen C en dominante, el albino es el gen A en dominante y el agouti es el heterocigoto. Entonces siempre y cuando tenga heterocigoto, voy a tener el agouti. El albino va a ser todos los casos que tenga el doble recesivo y el doble dominante. Y el negro va a ser los casos que tenga el doble recesivo del A y el C1 dominante, como es este caso. Y todo tiene que ver porque están en la misma ruta metabólica y por la síntesis de una enzima C o de la enzima A para que me dé el patrón agouti. Y otra vez lo que digo, como es epistasia recesiva, son 3 fenotipos. En la doble recesiva, que la vamos a ver ahora, son 2 fenotipos. La epistasia recesiva también se da en el gen de los perros. Qué mal que estoy hoy. De los perros labradores, ¿sí? El gen E es el epistático para el color negro. Siempre que esté el doble recesivo me va a enmascarar el color negro y el color marrón. Generalmente el labrador golden es el que vemos, ¿sí? Y es en la proporción que está en 4. Siempre y cuando tenga el gen E en doble recesivo, me va a enmascarar la expresión de los golden de color negro y de los golden de color marrón. La epistasia doble recesiva. En este caso, como les decía, bueno, hay 2 fenotipos. Entonces tenemos la flor del guisante dulce, ¿sí? Puede ser púrpura o blanca, y si tenemos 2 variedades, esta está mal, esta es púrpura, púrpura por blanca, me va a dar una flor púrpura, que era el doble heterocigota, y vamos a tener la proporción de 9, siempre y cuando sea, tenga los 2 genes dominantes para los 2 alelos dominantes para los 2 genes, y 7 van a ser blancas todas aquellas flores que sí o sí tengan un doble recesivo. Entonces, en presencia de un doble recesivo se manifiesta la flor blanca porque no se sintetiza el pigmento de color púrpura. Y bueno, eso para que lo vean. Entonces, cuando siempre hay un doble recesivo, ya voy a saber que es una flor blanca. O que es, si veo, esto para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes vean los ejercicios y vean el resultado del cruzamiento de un dihíbrido, y ustedes vean que son 3 o son 2, ya estamos hablando de una epistasia. Lo que ustedes después tienen que identificar de qué epistasia están hablando. Generalmente en los ejercicios lo que le van a decir es, no sé, después del cruzamiento de un dihíbrido se obtuvieron 900 plantas, de las cuales, no me sale un número ahora redondo, pero de las cuales 750 eran color púrpura y no me sale el número, y 150 eran color blanca. Entonces ustedes tienen que sacar de esa cantidad de los 2 fenotipos qué proporciones. Si les da alguna de estas proporciones, ya pueden decir qué tipo de epistasia están hablando. Entonces ahí pueden predecir o cuáles eran los padres, porque generalmente se va a los padres
los ejercicios preguntan, bueno, ¿cuáles eran las variedades puras que produjeron tal híbrido que dio tal descendencia? Recuerden que el híbrido siempre es genotípicamente y fenotípicamente igual. Entonces ahí no van a ver las diferencias. Pero ustedes tienen que determinar qué padres dan esos híbridos para después tener el tipo de descendencia que les va a dar como ejercicio. Básicamente, para encarar un ejercicio de epistasia, tienen que sacar las proporciones. Y ya cuando sacan las proporciones, ahí les va a ser fácil sacar qué eran los padres. Eso como un tip. Y fijarse eso, cuando son dos fenotipos va a ser seguramente una doble recesiva o una doble dominante, y si son 3 fenotipos va a ser una epistasia doble, una epistasia recesiva o una epistasia dominante. Bueno, la doble recesiva también se da en la campanilla, que explicamos cómo se había determinado la prueba de complementación, y eso era porque estaban en la misma ruta metabólica. Y hay una última, esta es menos común, ¿sí? Que la epistasia doble dominante y recesiva, 13-3, ¿sí? Donde se agrupa además que haya dominantes y los dobles recesivos. Fíjense que me están incorporando, se va a formar, por ejemplo, la pigmentación en estos 3 genotipos, en el doble recesivo para el gen A y homocigota dominante o heterocigota para el gen B. Ahí se forma el pigmento. En cambio, si está el gen dominante de A o el doble recesivo de B, ¿sí? El pigmento no se forma y es un precursor, es incoloro. Entonces, el plumaje de las gallinas, por ejemplo, está codificado por este tipo de epistasia. Solamente va a haber color siempre y cuando el gen el precursor del pigmento, que es el A, esté en doble recesivo y el B esté en alguno esté dominante, o homocigota dominante o heterocigota. Si no, esto no se va a dar nunca. En este caso, está el doble recesivo, pero el B también está en recesivo y no va a formar el pigmento. Que este sería el caso que se asocia a los 9, 3 y 1 más 13. Entonces, en conclusión y resumiendo, está la dominancia clásica, que es la 9331, y están sus variantes, que es la epistasia dominante, la epistasia doble dominante, la epistasia recesiva, la epistasia doble recesiva y una interacción dominante-recesiva. Fíjense que todas las epistasias son la combinación de la dominancia clásica. Esto para que lo tengan, y esto también lo van a necesitar para los ejercicios, este resumen. Bueno, más allá de las epistasias, de los alelos múltiples, de la pleitropía, de la dominancia incompleta, de la codominancia, y que me estoy olvidando, y alelos letales, y todos los tipos de epistasias, también se define la penetrancia, que es el porcentaje de individuos de un genotipo que expresan otro fenotipo, ¿sí? Entonces, a veces no se habla ni de dominancia, ni de que una característica es mayor o se da en mayor proporción o no, sino tiene que ver con la penetrancia. Puede ser una penetrancia completa, cuando los genotipos son idénticos, ¿sí? Y entonces todos se expresan en 100% y son todos iguales, y puede haber una penetrancia incompleta, ¿sí? Donde hay individuos que van a expresar en mayor o en menor medida ese genotipo y manifestándose en fenotipos diferentes. Eso es la definición de penetrancia, o sea, cuánto se manifiesta en una población, ¿sí? Esto está evaluado más en forma de población.
Y la expresividad representa el grado de uniformidad con que un determinado genotipo se expresa. Por ejemplo, el patrón de las manchas del perro Big generado por la expresividad variable del alelo SP. ¿De qué depende la expresividad? Sí, de esas zonas de regulación de los genes que yo les había dicho que había, que incitan a que un gen se transcriba en mayor o en menor medida, va a depender la expresividad de ese gen. Terminó. Esta clase es difícil, para mí es difícil darla porque son como muchos ejemplos. Se hacen las chicas que están acá y usted también toma la decisión, ¿no? Sí, ahí en los parciales lo que vamos a hacer es, los parciales generalmente son ejercicios, entonces todo va a ser basado a lo que ustedes vean en la práctica, no se va a tomar nada más, nada capcioso, ni nada, o sea, Claro. no No, sé claro, otras sí. veces, se ha sido Sí, muy difícil. yo preguntaba más que nada porque el año pasado hacía un montón de práctica y al final la práctica no se tomaba mucho y se tomaba muchísima teoría. Entonces por eso había como bastantes caídas, digamos, de mucha gente. ¿Pero Y vos ya muchos la recuperatorios. estás recursando? Sí, porque la tuve que dejar. Porque ahí era muchísima la teoría que se pedía en los parciales. Más que práctica. Yo me pasa, yo acá que estoy a cargo yo sola, yo acá no tengo JTP ni nada, entonces como yo doy bastante práctica también y le dedico mucho tiempo a la práctica, el parcial lo tomo con práctica, después el final lo tomo con teoría. Ah, bien. Pero bueno, esa es mi modalidad, yo no quiero decir que No, no, esté está bien ni perfecto. que, No, eh, a mí me parece bien. Yo hacía más práctica. no sé, qué sé yo, esto que insisto, están en rutas metabólicas diferentes, ¿por qué piensa que tal cosa? Y bueno, y por ahí la respuesta es porque están en rutas metabólicas diferentes. Y ya, yo con eso ya considero que entendiste el concepto, o sea, de dónde viene la epistasia, cuál es, bueno, no sé. Pero bueno, son formas, y no digo que esté bien la mía, y ni mal, creo que sepan por qué están, o porque son variaciones mendelianas, o sea, Mendel se sigue cumpliendo, pero no el fenotipo, no las proporciones fenotípicas.